Bueno, entonces, como les decía, vamos a mirar esa parte de la vida de David. Entonces, vamos a darle como un vistazo general al capítulo. Vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En este capítulo vamos a ver que se narra el pecado de David con Betsabé. El título que nos da en la palabra es David y Betsabé. Ellos son los personajes principales en esta historia. ¿Quién era Betsabé? Betsabé era la esposa de Urías. ¿Quién era Urías? Urías era uno de los principales soldados del rey David. Era uno de los soldados más valientes, esforzados, y vamos a ver muchas características buenas de este hombre a través, y ya lo leímos en la palabra, y vamos a mirar qué pasó con este hombre. ¿Qué vemos en este capítulo? Que David fue a ver a Betsabé bañándose, la seduce y esta queda embarazada. Estamos dando una vista general. Para encubrir su pecado, David intenta que Urías duerma con Betsabé, pero él se niega por lealtad a sus compañeros de guerra. Eso vamos a ir ahí mirando poco a poco cómo sucedieron las cosas. Y finalmente, en la parte final del capítulo, vamos a ver de que David le ordena a Joab, quien era su comandante, que estaba al frente de la batalla, que coloque a Urias en la línea del frente donde pudiera morir en batalla. Y después de la muerte de Urias, David se casa con Betsabé, y este capítulo muestra entonces la caída de David en pecado, incluyendo el adulterio, el engaño, las mentiras, la traición, el asesinato y todas las consecuencias que todos estos pecados acarrearon en la vida de David. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de todo el libro de Samuel. Todas las consecuencias que acerca de este pecado que inició David en su vida fue desastroso, fue fatal. ¿Cuáles fueron los mayores errores de David? Este capítulo comienza con una parte que ahí lo vemos. Dice que aconteció en el año siguiente, el tiempo cuando salen los reyes a la guerra. Los reyes salen a la guerra. Y David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y ellos destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué hizo David? David se quedó en Jerusalén. David se quedó en la casa mientras los soldados estaban en batalla. Primer y gran error. No fue a la batalla como le correspondía. Todos los reyes salían a la guerra, a la batalla, y él no salió. Él se quedó ocioso en su casa, descansando. Él dijo, no, ya la victoria es de nosotros, no hay necesidad, aquí me quedo. No lo hizo como en otras ocasiones, que le consultó al Señor, le dijo, Señor, iré. No, no le consultó, no le dijo nada, simplemente se quiso quedar. Durante un paseo que él estaba dando por la terraza de su palacio, ve a Betsabé, que se estaba bañando. Obviamente, uno se baña completamente de eso. Y y dice la palabra que ahí en el versículo 2 dice, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ni siquiera dice era hermosa, era muy hermosa. Yo me la imagino una Miss Universo, una mujer muy linda, muy especial. Y yo me imagino también, yo tengo mucha imaginación, ¿no? De que ella también le gustaba al rey y lo había visto. Y ella también lo sedujo. Él ya se bañó también, tenía que estar bañando afuera para que él la viera desde la terraza de su palacio. Ella sabía que la iba a mirar, entonces ella también lo sedujo.
¿Por qué? Porque él la manda a llamar y ella, ni corta ni perezosa, sale corriendo al palacio. ¿Y qué pasa? Yo me imagino que ella no llega como una prostituta, a llegar a brindar sus servicios, a lo que vine y pasó, pasó y ya, no. Yo me imagino que ella llega, de pronto se toman una copa, conversan, tienen un rato, todos estaban en la batalla, o sea que estaban solos, no había que preocuparse, ella, su esposo no estaba, los hombres de más confianza de David tampoco estaban, y pasan un buen rato, a lo mejor David no, todavía no estaba pensando en tener a ella, pero la ocasión, como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón. La ocasión se prestó, la tentación, la seducción. ¿Y qué pasó? Terminaron acostándose, terminaron teniendo relaciones sexuales, terminaron en adulterio. Y él se acuesta con ella. ¿Y qué pasa? Después ella queda embarazada. Una mujer no queda embarazada de la noche a la mañana. Bueno, sí, puede quedar embarazada inmediatamente, pero no se va a dar cuenta al otro día que quedó embarazada. Entonces yo me imagino que tiene que haber pasado un transcurso de tiempo, 1, 2, 3 meses a lo mejor, donde ellos siguieron teniendo encuentros ocasionales, donde se siguieron viendo, donde tuvieron una relación. Y es donde ella queda embarazada. Porque para que una mujer se dé cuenta que está embarazada, como mínimo tiene que pasar un mes y darse cuenta que no le vino la regla, que no le vino el periodo, entonces dice, oh, estoy embarazada. Entonces, eso fue un tiempo, no fue de un día para otro, no fue que fue y se acostó y al otro día estoy embarazada, no, no fue así. Dice que en el versículo 3 que David mandó a preguntar por aquella mujer, le dijeron que era Betsabé, que era la hija de Elín y que era la mujer de Urías Eteo. Cuando David la manda a llamar, tiene conocimiento de quién es ella, que está casada y quién es su esposo. O sea que David estaba perfectamente informado, no era que no supiera. Ante esa situación de que él sabe, él la manda a llamar, él duerme con ella, dice la palabra que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y luego, pues dice que concibió la mujer y envió a hacérselo a saber a David diciéndole estoy encinta. Cuando ella se lo hace saber, le descubre que está embarazada, que como consecuencia de ese pecado, que como consecuencia de esa relación, de esos encuentros, ha salido un resultado, está embarazada. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo y Joab envió a Urías a David. Entonces, miramos que ante esta situación, David intenta que Urías venga de la batalla y tenga un tiempo en su casa. ¿Con qué propósito? Él quería que Urías durmiera con Betsabé para que creyera que ella estaba embarazada de él y que el hijo que iba a nacer era hijo suyo. Sin embargo, vulgarmente nosotros tenemos un dicho que dice, le salió el tiro por la culata. O sea, ¿qué pasó? Todo le salió mal, todo lo que David planeaba ya no estaba bien. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando uno comete un pecado lo lleva a uno a otro pecado. Entonces empieza la mentira, la traición, el engaño, el tratar de tapar, el tratar de ocultar. Entonces, David pretende que Urias venga de la batalla y vaya y esté con su mujer. Pero ahí vemos algo muy importante. Dice que cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Entonces le puso conversa y cómo está todo, cómo van, cómo están los muchachos, los soldados, cómo va todo. Estamos ganando, estamos teniendo victorias, todo está muy bien, exitoso, victorias, súper. Pero después había Urias, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Quiso comprarlo con regalos, quiso aludirlo con presentes, porque se sentía culpable David. Sabía que se había acostado con su mujer, que había estado con su esposa. Pero ¿qué pasó?
Dice el versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías se niega a acostarse con su mujer porque él quería mostrar lealtad y él muestra una lealtad admirable a sus compañeros de guerra y a la causa de Israel. David, desesperado por ocultar ese pecado, conspira para que Urías muera en combate. Porque le dice el versículo 10, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué fidelidad, qué lealtad, qué honradez de este soldado, de este varón. Y ni siquiera así se conmueve David. Ni siquiera así se doblega su corazón y trata de seguir su plan malévolo. Entonces, David, desesperado por ocultar su pecado, conspira para que Urías muera en combate. Entonces, le manda una carta a Joab a través con el mismo Urías. Y Joab, siguiendo las instrucciones de David, coloca a Urías en primera línea del ataque donde es herido de muerte. Después de un periodo de luto, David toma a Betsabé como esposa. Vamos a mirar en el contexto histórico. El rey David había encontrado paz en medio de todas las naciones que estaban a su alrededor. Ese era un momento de tranquilidad donde sucedió este evento que fue crucial en la vida de David y que debe ser de mucha reflexión para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere en esta hora, que nosotros podamos ver que a través de la vida de David, un ejemplo para que nosotros no cometamos los errores. Entre más vamos estudiando acerca de la vida de David, vamos conociendo más y más sus imperfecciones, que son semejantes a las nuestras. David era un humano, David era un hombre con sus tentaciones, con sus debilidades, con sus pasiones, como lo dice Salomón, pero no se sabe que fuera a caer tan bajo. Entre más vemos, más vamos a entender y más nos vamos a reflejar en la vida de él. Este capítulo nos habla de ese terrible crimen de David, el rey de Israel. Vemos en el versículo 1 cómo fue que había transcurrido un año de los eventos anteriores. Entonces ya había tranquilidad, había calma, había sosiego en medio del pueblo de Israel. Por eso es que David decide quedarse en la casa y descansar, porque todo estaba tranquilo, todo estaba en calma, habían victorias, habían ganado, no había nada de qué preocuparse. Y él dijo, ok, no me necesita, me voy a quedar a tomarme mis vacaciones. Este suceso de las batallas fue durante la primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra. Se dice por los estudios que era el tiempo de primavera, verano, porque ellos aprovechaban que era un buen clima para poder atacar. Era muy difícil que en tiempo de invierno, que hay muchas lluvias, no era conveniente para ninguna de las dos partes ponerse a pelear. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que este tiempo era de primavera. David se queda en su casa, en Jerusalén. Como todo suceso para las guerras, también había temporadas, y en este era la temporada de primavera, porque el clima jugaba un papel muy importante, que sería muy difícil combatir en temporadas de invierno porque habría mucha lluvia.
El ejército de David se de Joab y en estos momentos peleaban contra los amonitas. El deseo de Dios no era tanto los conflictos bélicos, sino que Israel fuese una luz en el mundo. Y en caso de sentirse amenazado, Israel podía defenderse, pero la última opción era la guerra. Y cada vez que Dios enviaba a levantar espada contra otra nación, lo hacía como un juicio retribuible, pero no era porque Dios quisiera la muerte de los impíos. Dios quiere la salvación. Dios quiere una salvación para todos los seres humanos. Pero lamentablemente, algunos rechazan de manera constante y llegan al punto de no retorno. Y eso lo sabe el Señor. David era un instrumento de Dios. David era el ungido, David era el escogido. La Biblia tiene poco que decir de la alabanza a los hombres, porque dedica poco espacio a relatar acerca de las virtudes. Hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido en este silencio, no dejan de tener su propósito y su lesión en todas las cualidades que poseen, como todos los hombres, que son los dones que Dios les da. Y muchos realizan buenas acciones, pero todo es por la gracia de Dios, que se manifiesta a través de Cristo, como lo debe ser, como todo lo que Dios ha hecho para darle a Él la gloria. Y cuanto lo son y le hacen, solo le pertenecen a ellos, no son sino unos instrumentos en manos de Dios. Esos eran todos estos hombres. David era un instrumento en manos de Dios, como lo somos tú y yo. David, además de todas las lecciones que hemos aprendido a través de la historia bíblica, también tenemos que aprender algo. Es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, porque si uno llega a perder la vista de su total dependencia de Dios y confiar en su propia fortaleza, va a caer. Y eso le pasó a David. Él se confió. Él confió en sus virtudes. Él confió en las victorias que había tenido. Él se confió. Él no pensó que él iba a caer. El hombre lucha con enemigos fuertes, que son más fuertes que él. Todas estas luchas, hermanos. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay otro versículo que dice que antes de la caída está la soberbia y el orgullo. Cuando de pronto se enaltece por lo mucho que Dios le ha dado, por lo mucho que Dios lo ha usado, por el instrumento que es en manos de Dios, a veces hay orgullo, mis hermanos. Yo me estoy leyendo un libro que se llama El peligro del poder. Y es cuando Dios te usa tanto, cuando Dios se manifiesta tanto a través de tu vida, que llega un momento que te vanaglorías de lo que eres y te olvidas de que lo que eres, lo eres por Dios, porque Dios te lo dio, porque Dios lo puso en tus manos, porque Dios te está usando. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra los otros hombres, la lucha es contra huestes espirituales que nos atacan. Tenemos un enemigo que es real, que nos quiere ver caídos, nos quiere ver perdidos. Y si nosotros le abrimos la mínima puerta, por ahí se entra. ¿Cuál fue el primer error de David? No ir a la guerra, quedarse en la casa. ¿Y quién se iba a imaginar que esa decisión tan básica, tan insignificante, podrían decirlo, lo llevó a tanto? Es imposible que nosotros con nuestra propia fuerza sostengamos el conflicto y todo lo que aleja nuestra mente de Dios. Todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de uno mismo es una preparación para nuestra propia caída. Esto fue lo que ocasionó la caída de David.
la adulación y las sutilezas seducciones del poder y el lujo. Él se sentía en la gloria, ya lo tenía todo. Dios estaba con él y todas las victorias se las daba. Era reconocido, era el rey del segundo rey de Israel y mejor que el primero. Todas esas influencias también de las naciones vecinas se dejó influenciar. Muchas veces nos dejamos influenciar, nos dejamos seducir por las cosas que nos atrae del mundo, por las cosas que el enemigo nos presenta. La caída del hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con David? ¿Tuvo una relación adúltera? ¿Qué podemos ver en esto? Que ningún pecado queda oculto ante los ojos del Señor. Comprendamos que Dios no encubre el pecado, pero sí nos ofrece una restauración cuando hay un verdadero arrepentimiento. Si algún hermano me puede buscar Salmo 51, pudiéramos leerlo, una partecita para en este punto. Salmo 51, si alguien lo tiene y me lo puede leer. Están muy callados. Si es ¿Salmo Salmo qué, 5, hermana? Perdón. Salmo. Ajá. Salmo ¿Me lo 51. lee, mi hermano? Ok, Salmo 51. Solo dame un segundito. Amén. Salmo 51, ¿qué? 1. En el nombre del Sí, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. amén. ¿Hasta dónde, hermano? Bueno, yo creo, no mire hasta qué versículo lo podríamos leer, pero si quiere léeme 2 versículos más. Amén. Llévame más y más, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Amén. Ese salmo lo escribió David precisamente en estos momentos. Porque cuando él reconoce, cuando vemos que hay un arrepentimiento sincero de parte de David, Dios lo restaura. Eso lo vamos a ver en el capítulo de mañana. No quiero darles spoilers ahorita, pero vamos a ver qué pasa, cuáles son las consecuencias de este pecado de David y cuál es la respuesta de David ante eso. Más allá de la caída, este capítulo nos prepara para la acción redentora de Dios, porque aunque David ocultó su pecado por un tiempo, Dios no lo ignoró. Y en el siguiente capítulo, Dios envía al profeta Natán para confrontar a David. Entonces vemos que a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó gravemente en pecado. David era el rey ungido, era un poeta de los salmos, era el líder del pueblo de Dios, pero se dejó de llevar por la comodidad, por la ociosidad, por el deseo carnal, por la lujuria, por el adulterio, el engaño y el asesinato. Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada hay oculto, mis hermanos. Este capítulo nos da una declaración impactante, pero antes de ver eso, porque quiero verles, el versículo 13 dice, David convidó a Urías a comer, lo embriagó, quería que él durmiera con Betsabé, él no lo hizo, entonces le envía una carta a Joab, le dice que ponga a Urías en el lugar donde sabía que iban a estar los hombres más valientes. Y en el versículo 17 dice que saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías. Entonces Joab envió e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Mandó un mensajero diciéndole y le dijo que cuando acabara de contar todos esos asuntos de la guerra, si él le comenzara a enojar y le dijere por qué acercaste demasiado a la ciudad para combatir,
¿No sabías que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces le dirías también a tu siervo, Urías Eteo es muerto. Y el mensajero llegando le contó a David todo esto que le había enviado. Y entonces el mensajero, y le dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. ¿Qué pasa, mis hermanos? No solo murió Urías, también murió muchos soldados inocentes por causa de este plan malévolo. David le dice al mensajero que le diga a Joab que no tenga pesar de eso que ha pasado, porque la espada consume. Dice, de una u otra forma todos mueren por el ataque que se hace a la ciudad. Luego, después de esto, dice que oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, pues hizo duelo y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa y ella fue mujer y le dio a luz un hijo. David quería quedar como un héroe y decir, oh, pobrecito, fue y consoló a la viuda y la trajo y la redimió y se casó con ella. Pero estaba todo el plan que él había formado, que él había creado. Y este capítulo termina con una declaración que es impactante. Dice, pero lo que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Este final establece el tono para el resto de la historia, mostrando que el pecado de David, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, no pasó desapercibido para Dios. Dice el versículo 27. Bueno, y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David, yo creo que él dijo, wow, lo logré, la hice mi mujer, ahora es mi esposa. Una mujer hermosa, una mujer que cualquiera desearía. Ahora está conmigo y como nos casamos y ahorita no va a haber ningún problema cuando tenga su hijo porque ya vamos a estar casados. Y él pensaba que todo iba a quedar ahí, que su pecado oculto nunca iba a salir a la luz. Este capítulo es una advertencia solemne sobre el peligro, pero también es la escala a la gracia restauradora del Señor. Dios no busca perfección, sino corazones que se arrepientan sinceramente. Y hoy es el tiempo de examinar nuestro corazón y de confesar y volver al Señor. Eso es un llamamiento a reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida delante del Señor. Que tengamos en cuenta que donde nosotros dejemos de luchar, ahí podemos empezar a ceder. Y ahí puede ser la entrada de nuestra caída. No abramos puertas al enemigo, que lo único que quiere siempre buscar es nuestra caída. Es una historia triste, para mí es algo triste, pero es algo que nos deja mucha enseñanza. Nos deja mucha enseñanza porque tenemos que aprender de los errores de los grandes hombres de Dios. Porque David fue un hombre muy usado por Dios. Pero David también cayó, también pecó. Pero lo que tenemos que reconocer en nuestra vida es en qué momento nosotros podemos estarle abriendo puertas al enemigo. Muchas veces cuando una pequeña decisión nos puede llevar a grandes, grandes derrotas, nos puede llevar a una grande caída. Este es el capítulo del pecado de David con Betsabé. Y eso es uno de los capítulos que narra algo como trágico en la vida del rey David.
porque él cometió varios pecados, varios pecados. No solo fue el adulterio, fue la mentira, el engaño, la traición, el asesinato. Y siempre pasa así, mis hermanos, un pecado lleva a otro. A veces una pequeña mentira hay que sostenerla con una gran mentira. Y recuerden, mire, la pequeña decisión que tomó David, primero fue no ir a la guerra, fue quedarse en Jerusalén. Y eran tiempos de guerra. Mientras su ejército estaba en la guerra, él decidió quedarse. Y ahí empezó todo su problema. Él pudo tener muchas oportunidades para detener el pecado, porque salió al terrazo de su casa y vio a Betsabé, pero ¿qué necesidad tenía de mandarla a llamar? ¿Qué necesidad tenía de conocerla? Aún él se informa de quién es ella mucho antes de mandarla a llamar y ya sabía que era una mujer casada. ¿Qué la mandaba a llamar? Ahora, David trata de encubrir su pecado y eso lo lleva a cometer un crimen. Y no solo de un solo hombre, porque por esa razón murieron muchos hombres inocentes. Urias muere en la batalla y luego David se casa con Betsabé. Es un hecho muy desagradable ante los ojos de Dios. Y eso simplemente es lo que nosotros debemos aprender. El nunca se escapa de los ojos de Dios. El poder del mal siempre ha estado para llevarnos a una caída moral. Por más pequeño que pueda ser un pecado, nos puede llevar a muchas cosas malas si no se corrige a tiempo. Dios es justo y Él nunca pasa por alto ninguna injusticia. Bueno, mis hermanos, esta es la conclusión de este capítulo. Tengo algunas preguntas para ustedes, pero si alguien tiene alguna pregunta primero o algo que agregar o algo que comentar o que de las preguntas que yo hice son más de reflexión, son más que nos lleva a pensar en lo que significa este capítulo para cada nosotros. ¿Qué enseñanza nos dejó? ¿Qué enseñanza podemos aprender a través de la caída de David? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermana, ¿Algún comentario? ¿y cómo, y Dígame. cómo que David hizo eso y pensó que nadie se iba a dar cuenta de nada? Hermana, muchas veces uno piensa eso. Uno piensa, ¿cuántas personas, cuántos hombres no le son infieles a su esposa y piensan que nunca se van a dar cuenta, que nada, que ella nunca se va a enterar? Y viceversa. Eso pasa a diario, exacto. Las mujeres también son infieles y piensan que el esposo nunca se va a enterar. Eso es el pan de cada día. Siempre, Sí, pero es que yo el digo cuando enemigo él, es así. ujú, ya, yo digo cuando él mandó a buscar a la muchacha, cuando él la vio bañándose, ¿verdad? Y que la deseó y la mandó a buscar y la llevó a su casa, ¿no fue? Entonces ella salió embarazada y todo eso ese día. Entonces, o sea, Ujú. nadie lo miró, nadie se dio cuenta, o sea, No, exacto, muy buen punto el que usted toca, mi hermana, porque muchos se dieron cuenta, pero quedaron muchos de callados. sus siervos, Es incluso verdad, Clarita. El mismo Joab que estaba, que era uno de sus soldados que estaba al frente de la guerra, él recibe la nota que David le manda y él cae en cuenta de que lo que realmente es el plan de David. Y yo me Wow. imagino que David tenía muchos siervos. Él manda a traer a Betsabé con siervos. Estos Wow. siervos tienen que darse cuenta. Ahora, y es un punto que de pronto muy importante que usted me recuerda para hacerle recalcar. Resulta que en estos tiempos el adulterio era castigado con la muerte, Sí. pero como él era el rey, Mm, era como que esa ley no no aplicaba aplicaba sobre el para rey. él.
Exacto. Wow. Entonces, no importaba que sus súbditos o sus siervos supieran, porque él decía, no, yo soy el rey y no importa que haya adulterio. Él sabía que mucha gente se estaba enterando de su pecado y ni así le importó. Wow. Esa es la gravedad del asunto, porque es que él no pretendía que realmente nadie se diera cuenta, no, muchas personas se dieron cuenta, muchos supieron de su pecado, muchos supieron de lo que él realmente estaba haciendo y a él no le importó. Pero como él Entonces, era el rey, así, ellos tampoco podían hablar, decir nada. Hermana Martita exacto. No, y hermana dígame, Vilma, mi hermana. que Dios les bendiga a todos mis hermanos, que la misericordia del Eterno Amén, amén, siga sobre cada uno de nosotros. Ahí hay una palabra amén, sensible y es abuso de poder. David amén, mi abusó, hermana. Otro como punto. venimos hablando, primeramente Ujú, de la gracia del Eterno Ya. y luego amén. en los hombres él tuvo la facultad de hacer uso de todo su poder, porque siempre se ha recalcado y se viene mencionando quién era David cuando sucedió todo esto. Él es el Ujú, rey, la máxima autoridad en ese momento aquí en la tierra, porque él no podía ujú. pasar por encima de Jehová. Amén. Así es, Aleluya. mi hermana. Pero como usted dijo, Amén. que como Dios estaba con él y hasta ese día él hubiera hecho lo bueno ante los ojos de Dios, él pensaba que Ujú, esto era un pañito tibio, que esto Dios no le iba a tomar como pecado, sino que le iba a dar ujú. placer a su carne. Y ahí a nosotros, para este tiempo, nos habla cuando nosotros nos agotamos, cuando nosotros Amén. dejamos correr más lo que sentimos, que es el área sentimental, no importando en el ángulo que nos ¿No? toque, ¿Serio, pero no? si nos toca y le damos rienda suelta, muchas cosas ¿De Así cuánto es. bebé? pudiéndole evitar. ¿Era cuánto? Así es, mi hermana. Amén. Hermana, Y es verdad, un y punto. dígame. No, yo miraba un punto de lo que usted hablaba acerca de que Dios no deja nada escondido y todo lo trae a la luz. Entonces Amén. yo opino que era como un propósito de Dios cuando Uría no va a donde su esposa. ¿Me Sí, entiende? ¿Por Amén, amén, qué? amén. Porque sí. ahí en ese Así punto, si es. Uría hubiese ido donde la esposa, Ujú. estaba encubriendo ese pecado. Así ¿Me es. entiende? Entonces es Sí. un punto que me quedó como que sonando, porque más que Uría no quisiera estar con su esposa yo diría, no, es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarle el pecado que David cometió. Amén. ¿Me Así entiende? es. Así es, tiene todo muy buen punto. Muchas gracias por su aporte. Realmente tiene toda la razón. Dios no permitió que Urias fuera y durmiera con su mujer. Dios no se lo permitió, porque Dios ya tenía un plan para corregir a David. Entonces, Amén. ese plan de David no le funcionó, porque no fue la voluntad de Dios. Y ahí también Amén. vemos que en ese momento tan oscuro de la vida de David, porque él, pese que era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en una cadena de pecados. Y eso es lo que estamos viendo. Mi hermana Malfi tocó otro pecado, que fue lo del poder. Él tenía codicia, era el adulterio, el engaño, el asesinato, fueron muchos pecados, no fue solo uno. Este pasaje nos enseña que nosotros como cristianos, imagínense, no estamos exentos de tener una tentación y que las decisiones tienen que, todas las decisiones que nosotros tomamos tenemos que tener en cuenta que tienen sus consecuencias y hay consecuencias eternas. Y si no hay un arrepentimiento genuino, puede ser nuestra caída total. Entonces, eso es lo que es muy importante. Muchas gracias por sus aportes, porque realmente es eso, o sea, es darnos cuenta, mire, David tenía esposas,
David tenía concubinas, David Concubina. tenía mujeres para sus placeres, para sus deleites. O sea, no era que fuera una Le necesidad faltaba. de él. Hay Exacto. una pregunta en el chat que Entonces, dice, hermana, que cuántas mujeres podía tener los reyes en ese tiempo. Este, Salomón, no fueron mil que Salomón tuvo. tuvo, Salomón tuvo Aleluya. 1200 concubinas. Imagínense, ¿para qué tanta? ¿Qué hizo ese hombre? Yo creo que no le alcanza ni una diaria. Sí, pero ese es el punto, o sea, ellos pueden tener, en ese tiempo ellos podrían tener todas las mujeres, todas las esposas que quisieran, y David viene y se mete con una que está casada y comete adulterio con ella. Hermana Martica, Entonces, dígame, hermana también, Malfi. tomando el punto, porque sabía que iba a salir a la luz, cuando el hermano resaltó y decía que era un propósito, y donde usted mencionaba del arrepentimiento genuino, no importando los niveles que Dios permita de alcance en nuestras vidas y de exhibición de su gloria en nosotros, la palabra nos revela que no estamos exceptos a caer en una tentación y ser arrastrados Así por es. la misma. Pero ¿qué sucede cuando Dios tiene propósito genuino con cada hombre y mujer en esta tierra? Hay pecados que llevan una cadena, mis hermanos, un desenlace que envuelven a Ujú. tanto que al final lo que trae es muerte. No se ve salvación Ay, por ningún lado. Sin embargo, hay otro que Dios lo permite y es para enseñanza y restauración del mismo, porque hay un corazón que verdaderamente es genuino en base al reconocimiento y al arrepentimiento por lo cometido. Y amén. verdaderamente que era un propósito, porque de dónde nació Salomón y para Amén. qué fue Exacto. llamado Salomón. Le doy la Ujú. parte a otra persona. Amén, amén. Eso es parte de la restauración. Eso es lo que vamos a estudiar mañana. No se pierdan el capítulo de mañana. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este pecado de David y la restauración que él suele tener. Qué pena, mi hermana Diana Díaz tiene la mano levantada y después mi hermano Jorge. Bien pueda. Amén, 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 amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Este aporte que voy a dar, quiero recalcar de que no estoy segura si estoy en lo correcto, pero parte del aprender es preguntar, ¿verdad? Y Así es. en la primera parte, en el versículo 2, pienso que David empieza a fallarle al Señor desde el momento en que no consultó a él si debería o no debería ir a la guerra. Ujú. Me viene a mi mente el momento en el que eso aconteció, digo yo, él se sentía tal vez afligido, su corazón le dictaba, no sé, ansiedad, y me lo imagino yo paseándose por el palacio de lado para lado, y al momento en que él no consulta a Dios, digo yo, la gran importancia, el aprendizaje en este pequeño mensaje es que la gran importancia que tiene de nosotros consultar las mínimas o las grandes cosas a Dios. O sea, es algo, Amén. es una enseñanza muy hermosa y que nos recuerda, ¿verdad? Que tal vez lo sabemos, pero se nos olvida, hermanos. Y es bonito recordarlo. Lo otro que me llama la atención, mi hermana, es el significado de Betsabé, que es fuerza y lealtad. Y digo yo, wow, fuerza y lealtad. Y caer tan bajo. Digo caer tan bajo, mi hermano, vuelvo y recalco, no sé si estoy bien o estoy mal, pero digo caer tan bajo porque yo pienso que ella fue responsable de haberse bañado en Absolutamente. un sitio público donde estaba Ujú. indecorosa, como lo llama la palabra de Dios, al público. O sea, si yo voy a una finca y me Ujú. baño al público, puede haber la posibilidad que en medio de la jungle, del monte, puede salir alguien de la nada. Entonces, ella tenía que Claro. tener pudor, ¿verdad? Entonces yo digo que Ujú. ella fue responsable también de su pecado, porque vemos que ahora David él tenía la oportunidad de arrepentirse y decir no, o sea, él fue tentado en ese momento,
Él fue tentado en ese momento. Amén. Pero si nos vamos a ver el José, también fue tentado. ¿Cuál es la diferencia? Dice en el Génesis 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea, vemos de que también fue tentado José y aún así él no cayó. Y peor porque ella se le metió allá a la mujer esta. Peor, mi hermanos, peor. Entonces, bueno, esto nos da una enseñanza y lo otro es que también me trae a mi mente lo que vimos en Levíticos 20:10 y dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. O sea, ¿qué lleva esto, mi hermano? La gran misericordia que Dios tuvo con Betsabé y con David fue enorme. Que las consecuencias fueron arduas, sí, porque el pecado tiene consecuencias, pero en el momento la misericordia de Dios estuvo grande para con ellos. Eso era todo, mis hermanos y hermanas. Si estoy mal, por favor, corríjame. Esto, No, está hermana muy bien, mi Diana, hermano. que eso Está yo muy pensaba bien, que muchas sí. gracias muchas gracias por su aporte, mi hermana. Amén. No, Les está amo en muy el bien. amor de Y Dios. Los realmente, amo. no, yo también la amo. Realmente lo que habíamos hablado, lo que habíamos dicho, según la ley, quien cometiera adulterio era digno de muerte, pero entonces como era el rey, entonces no, digamos que no aplicaba, pero realmente sí, muy bueno su aporte y realmente Betsabé no fue una mujer prudente, no fue una mujer recatada. Ella tuvo muchas oportunidades de no ceder. Ella pudo no estarse bañando en un lugar abierto. Ella, cuando David la mandó a llamar, pudo no haber ido y estaba en todo su derecho de negarse y decir, no, yo soy una mujer casada, mi esposo no está en gas, yo no puedo ir a la casa del rey, yo sola. Ella, aún llegando a la casa del rey, pudo también haberse negado. Yo aquí no habla en la palabra de que hubo un forcejeo, que hubo una violación o no, ella se dio voluntariamente, a lo mejor ella también le gustaba al rey, entonces fue algo muy voluntario, fue de parte y parte, o sea, no fue solamente el pecado de David, fue de parte y parte porque ella también tuvo mucho que ver. Muchas gracias, mi hermana Diana. Hermano Jorge, los micrófonos son todos suyos. Hermano Y Jorge, ¿se ahí durmió? me escucha. No, oye, estoy No, manejando, estoy ando, bromeando, estoy sí, sí. bromeando. Es que Maneja con está, cuidado, con cuidado. sí. Dígame. Dígame una cosa, ¿me escuchan? Porque no Sí, sé, por sí, lo Sí, aquí escuchamos. hay, sí, Alto y claro. perfectamente. perfecto, Nítido y claro, sí. perfecto, mis amados. Bien, Dios me le bendiga rica y abundantemente, como siempre. Amén. Esto Amén. es un capítulo que honestamente es digno de dedicarle una semana completica solo a este capítulo, porque Sí, eh, es muy extenso. la verdad es que para poder mirarlo desde el punto de vista de la enseñanza, eh, hay que analizar muchos puntos y el contexto y todo eso. Quiero hacer un aporte y el aporte que voy a hacer ahora voy a ser preciso y conciso, sin quizá Amén. dar mucho detalle porque ya la maestra está en su parte final de la clase, pero hay un punto que es bueno resaltar y que me gustaría hacerlo si la maestra me lo permite. Aleluya. Claro, claro, mi hermano, quien pueda. Bien, Con todo el honor. gracias. Entonces, mire. Lo primero es, mis amados, que hay que tomar en cuenta quién era David. Amén. ¿Quién era David? David era el rey de Israel. Amén. Ok, ok. Solamente con saber que David era el rey de Israel, usted debe de ubicarse en ese contexto y Amén. entender que ante la voz del rey,
nadie podía negarse a la voz del rey. Así El es. rey, el rey es la máxima autoridad. Y no solamente esto, sino que David funcionaba como un rey absoluto. O sea, la voz de David, la presencia de David, era una simbología de Dios en la tierra, porque no solamente David, eh, eh, no solo porque era rey, sino porque él tenía el favor de Dios y todo el mundo lo sabía. Donde quiera que David iba, David tenía el favor de Dios. David, Amén. dice la escritura, que todo el pueblo hacía lo que David quería, hacía porque sabían que Dios estaba con él. Ok, Amén. Amén. entonces, en primer lugar, eso es un punto muy importante de mirar. En segundo lugar, David, que quiero ser preciso con este punto, cuando David cae en pecado, eh, amado, no fue en el momento que él llega al hecho. Lo primero es que David era un guerrero. Dice la escritura que Dios lo eligió a él, lo escogió desde allá, desde estar con los animales para ser un príncipe de Israel. Así es que dice la Biblia que Dios lo escogió. Ustedes lo van a ver cuando él le dice eso, cuando Natán se lo dice y le explica todo lo que él hizo. Entonces, Ujú. toda la posición que Dios le dio. Entonces, lo primero que hace David es que él deja su posición de guerrero, para lo cual fue llamado. David estaba para estar, señores, él era el hombre que tenía el favor de Dios. Él, en los tiempos que los reyes iban a la guerra, David decidió no ir a la guerra. O sea, Ujú. él cambió su posición de guerrero para disfrutar del palacio. Entonces, muchas veces vemos a Betsabé como la mujer que estaba conquistando al rey, y Y no- no es así. Amén. Mire, mire, estaba conquistando al rey. No, no fue así. Para ella y para todos, la guerra, ella estaba haciendo lo que ella podía hacer, porque los hombres de guerra, ¿usted sabe dónde estaban? Estaban guerreando. Y el rey debería de haber estado en la guerra. Ahora, si usted se fija, la escritura no enseña que ella en algún momento estaba coqueteando a David. Ella estaba bañándose. Amén. Quien decide mirar, porque muchas veces la gente interpreta el texto, si usted se fija, el texto dice que David, estaba mirando el palacio, y mirando el palacio vio a Betsabé. O sea, Mira, él estaba andando en su palacio, mirando a todo alrededor, y desde allá sus ojos pudieron alcanzar a una mujer que se estaba bañando y le llamó la atención. amén. Ahora, en el momento que ella la llama, él la manda a llamar. Ella no podía negarse, el rey es que está llamando. Amén. Ella no podía decirle, no, yo no voy. Es el rey que está llamando. Ok, Amén. una vez ella va, David no se acuesta con ella al ojo de todo público. O sea, David no se acuesta con ella de una manera en la que todas las personas se daban cuenta de esto. Esto fue un asunto entre ella y David. Esto no fue público. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, la ley era para todo el mundo. Por eso, David también conocía la ley. El pecado que cometió David, él lo tenía oculto. Quien revela este pecado es Natán cuando llega, porque él entendía que eso podía estar oculto. Ahora bien, Joá no sabe lo que está pasando. Joá es un títere, porque Joá está en la guerra. Él le manda un mandado a Joá, y Joá hace lo que él dice. Ok, el rey quiere que pongan Urias. a Urias frente a la batalla. Eso es lo que va a hacer un general. Él es el general del ejército del rey. Él tiene que cumplir esa Amén. orden. Algo, algo hizo él que el rey lo quiere muerto. Bien, ok, lo quiere ahí al frente de la batalla. Ahora, hay un ruido. Apaguen esa licuadora. Ok, bien. Entonces, eh,
Ok, quería aclarar ese punto de que el pecado primeramente fue algo oculto. Eso él no lo hizo público. Él lo que hizo con Urías, nadie sabía la razón por la cual él le estaba haciendo eso. Betsabé no se lo contó a nadie. Betsabé estaba embarazada, solo se lo contó al rey. El rey sabía que si él hacía eso público, él merecía la muerte porque él conocía la ley. La ley no lo eximía a él de caer muerto. Porque como leyó el capítulo la hermana, creo que fue la hermana Diana, el adulterio era condenado por la muerte. Ahora bien, hay otra cosa, mis amados. Dios nunca ha aprobado la poligamia. La decisión de tener varias mujeres nunca, desde el principio, nunca ha sido de Dios. Por eso usted se da cuenta que desde Abraham hasta los últimos tiempos, las personas que han tenido varias mujeres en la Biblia han tenido consecuencias. Abraham, Dios le reconoció fue a Sara. Ahora bien, el él tener otras mujeres, todavía Israel está pagando la consecuencia por eso. David, el hecho de tener más mujeres fue la consecuencia del deterioro del reino. Si usted se fija, si usted se da cuenta que al final el hijo de él terminó de igual manera haciendo lo mismo que el papá, incluso lo duplicó, porque se tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, y nada de esas cosas fueron aprobadas por Dios. Ahora, dentro de la voluntad permisiva del Señor, él como rey, Dios se lo permite, pero él no dejó de pagar consecuencias con esto. Ahora, si usted analiza y usted busca las personas que tuvieron sus esposas, una sola, y tuvieron sus hijos, usted ve la descendencia. Por ejemplo, usted mira en los tiempos de Jesús, usted mira a José, José, Ese mismo José. José no tenía varias esposas. Si usted mira al papá al padre del profeta que anunció a Jesús, también Zacarías. Zacarías tenía una sola esposa. Entonces, si usted empieza a mirar dentro de los personajes, la descendencia que dejaron fueron sin problema, pero fue porque ellos mantuvieron eso. Entonces, vuelvo y les repito, eso es un capítulo que honestamente amerita tener más de una semana para poder analizar todos esos puntos y extraer todas las verdades, aparte de todo lo que la maestra ha enseñado el día de hoy y los aportes que también ustedes han hecho. Pero es como que la conclusión es imposible realmente en una hora terminar esto. Maestra, no le quito más tiempo. Mi hermano siervo, perdóneme. Muchas O sea gracias, que mi hermano. usted, o sea, en lo que usted concluyó, o sea, en lo que usted acaba de decir es de que usted ve que Betsabé no fue responsable de lo que aconteció. No, no La fue. re- no, el responsable del pecado no fue Betsabé. El responsable del pecado fue el rey, David. David. fue David. Por eso usted se da cuenta que a David es a quien Jehová Dios llama, a David es a quien Jehová Dios amonesta. Al final, eh, ella no podía, Negarse. Ella no aunque podía ella negarse quisiera, al rey. no, ella no No podía podía, negársele al rey, podía, no podía Oh, negársele al rey, podía. ella no podía negársele al rey, él es el rey, recuerde, él es el rey. Por eso digo que lo primero que no se puede tomar desde el punto de vista en el cual nos hace trasladarse a la época para usted entender la
autoridad que tenía un rey. Ujú. La autoridad que tenía un rey. Era imposible para ella negarse al rey. Por eso es que ella no hace nada. Fíjense que él es que hace todo. Él es que hace todo. Hermano, ¿me permiten? Amén. Dios les bendiga. Nada más ahí para complementar lo que se está comentando hasta ahora. Tenemos que, como decía mi papá, tenemos que volver y como imaginarnos en esa sociedad. Estamos hablando de el año como, no sé, 800, 1000 antes de Cristo y nosotros estamos en 2025 después de Cristo. ¿Me entiendes? Van muchos años de avance cultural en medio que el pueblo de Israel todavía el día de hoy tiene mucho de lo que es esa cultura inicial. Pero bueno, en ese momento también tenemos que recordar que las mujeres no tenían muchos, ¿cómo se dice? Muchos derechos, ¿verdad? O sea, no podían realmente refutar ya lo que dijera su papá, su esposo, en este caso, el rey. O sea, el hombre en esta sociedad tiene 100% la última palabra de todo lo que va a suceder, cómo va a suceder al 100%, especialmente porque estamos hablando del rey David, el segundo rey de Israel, que luego de ser elegido, desde antes de ser elegido, o bueno, desde antes de él ejercer su posición como rey, ya la gente comentaba de él y de que Dios estaba con él. Entonces, no solamente era refutar al rey, sino refutar al ungido de Dios, como hemos ido conociendo ese término a través de las diferentes clases que se han dado. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de tratar de descifrar lo que ha sucedido hasta ese punto. Entonces, ella no podía legalmente negarse a lo que dijera el rey. O sea, ella corría mucho riesgo de decirle que no al rey. O sea, de poder decir la palabra no, ella podía. Ahora, de que se respetara ese no de ella es muy diferente. Así como el rey estuvo con ella y luego mandó a matar a su esposo, él podía hacer eso si ella se negaba como quiera. O sea, amenazarla a ella con matar a su esposo y muchas otras cosas que él pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, como también decía mi papá, el peso del pecado, desde que el Señor, Adán y Eva los sacó del jardín del Edén, podemos ver que usualmente esa responsabilidad cae sobre el hombre. ¿Por qué? Porque ese ejemplo lo podemos ver con Adán y Eva, aunque es un poquito diferente, pero Eva comió del fruto del árbol. Pero ¿a quién fue que Dios le reclamó por haber comido del fruto? No Amén. fue a Eva. Aleluya. Él le habló a Adán, porque a él fue que Dios le había dado las Instrucciones. especificaciones, la regla de no tomar de ese fruto. Entonces, asimismo, a quien Dios le reclama no es a la esposa de Urías. El Señor le reclama y le muestra su pecado al rey David. Claro, porque es la cabeza, el hombre es la cabeza. Exactamente, El hombre la cabeza. exactamente. Y quien tomó la iniciativa de ese pecado no fue ella, sino él. Así es. Imaginémonos Amén. aún así que ella hubiese querido que él la viera. Quien la llama a ella, sabiendo que ella tenía un esposo, es él, siendo el rey, Así es. Así siendo es. la máxima autoridad que no solamente debe de ejercer la ley, sino también cumplirla. Y Mi hermanita, o sea que lo que usted está queriendo decir es que el pecado de los padres cae sobre los hijos. ¿Cómo es eso posible, hermano? No sé cómo No, eso que yo dije tiene algo que ver en eso. ¿Me lo puede explicar? Porque usted dice que, o sea, que o sea, dice que, ¿cómo fue que dijo al principio? Dijo, la mujer, por el culpa de Eva, ujú. ella deja, por culpa de ella deja pecado. ¿Sí me No, entiende? no, no, hermana, mire, la Biblia dice que luego de que Adán y Eva pecaron, los dos, todos hemos sido condenados al pecado en la carne.
Ahora, lo que yo estoy diciendo es diferente. Estoy diciendo que el reclamo que Dios hace inicialmente en el caso de Adán y Eva, se lo hace a Adán y no a Eva. No estoy hablando del legado de ellos en ninguna manera, ni de los hijos de ellos, ni nada que ver con eso. ¿Me entiendes? Estoy diciéndole que el pecado en el caso de Adán y Eva se les reclamó a Adán porque la regla se le dio a Adán, no a Eva. Claro, O por lo porque, menos porque Adán es la bíblicamente cabeza. lo vemos eso. No le Mm, decía. ¿Me comprende, hermana? Estoy confundida del primero y siento que todo lo que digo está mal. no, Pero bueno, Hermana dice, está la bien. hermana lo dice que que el pasa es que pecado ella cae Porque estoy mencionó, tratando de sobre el hombre. describir de que el pecado de David y de Betsabé cayó sobre Salomón. Eso es lo que estoy tratando. No, 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 no. no, no, no. hermana, No, 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 Dimensioné a Salomón. no. no. No, lo que Sí. Permítame, por favor, voy a usar palabras más Yo llanas sé que todo para... lo que he dicho estaba mal, mi hermano, pero por eso dije al principio, no estoy segura y quiero aprender. No, muy bien, muy bien, muy bien. Primero quiero preguntarle a la maestra Martica si quiere ella aclarar el punto, como ella es la que No está hay dando la problema, clase. hermano. ¿Ah? No hay problema. Bien pueda. Está Eh, bien. Sí. lo, ¿Lo va a aclarar usted? No, bien pueda, mi hermano. ¿Ah? Dígalo usted. Está dando Ok. Usted bien enfoque pueda. para usted. Bien pueda, como que sí puedo hacerlo. Ok, Eso lo puede perdón. hacer. No, no, no Es a no lo había entendido. colombiano. Ok. Bien. Ok. Bien. Eh, es un tema, por eso decía del principio que esto es un tema que mínimo una semana y seguiríamos hablando del tema porque son muchas cosas las que se ven ahí de ese punto. Bien, lo que decía Gemeris es que a quien Dios le reclama, al igual que en este mismo caso, cuando pasó el pecado entre Adán y Eva, a quien Dios reclama es precisamente a quien le dio la orden, ¿verdad? A quien le dio la orden. ¿A quien le dio la orden? Se la dio a Adán. Ahora bien, con el caso de David, que es el caso del cual estamos acá, el caso de David, David era el rey de Israel. A David, Dios lo escogió como príncipe de todo el reino. Él no era la persona que tenía que desordenar el reino. Él había sido llamado y puesto para ordenar el reino. Lo que hace David es que comete un pecado y ese pecado que él comete, lo comete con una mujer que no podía decirle que no. No solamente porque ella, porque para aclarar, ella no era la hija de un rey. Señores, ella era la esposa de un siervo de David, de un guerrero, que ni siquiera él la conocía a ella. O sea, David no sabía de esta mujer. David lo único que sabe de ella es porque él, mirando todo el palacio, en vez de mirar a Juanita, vio a Betsabé. Pudo haber sido otra, pero sus ojos Tu alcanzaron figura, ver tu figura, no. exactamente. La Exactamente. Entonces, ¿qué figura de esa pasa? mujer. Ese, peca ese pecado que él comete trajo como consecuencia el desorden y la disfunción familiar. David, a partir de ahí, tuvo una disfunción familiar. De hecho, no a partir de ahí, desde el día que David tomó varias mujeres, hubo disfunción familiar. ¿Por qué? Porque ya los hijos que él tenía, no lo tenía con una sola mujer, lo tenía con varias mujeres. Y ustedes se recuerdan que él andaba y donde quiera que estaba, llegaba a Hebrón, 7 hijos. Llegaba allí tantos hijos, etcétera. Entonces David tenía un problema de disfunción y ese problema de disfunción lo transfirió a su hijo Salomón. Cuando Salomón tiene sus mujeres, David se muere, Salomón toma el reino y posterior a tomar el reino, entonces él hace la misma cosa, disfunción familiar. Él la siguió creando. ¿Por qué? Porque David vino arrastrando eso y él obviamente lo hizo no al doble, lo cuatriplicó o 10 veces, mejor dicho, Duplicó. porque exacto,
David tuvo, creo que fueron como 15 o 20 mujeres. No recuerdo, no, ciento y Pero pico. Él tuvo también, ciento y sí, pero pico. también, Él tuvo, él tuvo sí. ciento y pico, pero este hijo tuvo solamente 700 más 300 concubinas. Entonces, esa es la parte que se replica en sus hijos, ¿ve? Ajá. Pero no como consecuencia de David, porque al final cada quien es responsable de sus hechos. Por ejemplo, yo, ¿verdad? En mi vida, hago lo posible de mantener mi familia en orden, esto y esto. Ok, yo cometo mis errores, yo pago mi consecuencia de mis errores, pero yo puedo influenciar a mi generación a que ellos hagan lo bueno o hagan lo malo. Dicen, oh, si papi tuvo tal cosa, pues entonces yo voy a hacer tal cosa. Y quizás, es más, mira, lo voy a hacer mejor que él o lo voy a duplicar. Pero es una decisión. Tú puedes haber, tú puedes haber hecho o algo mejor Escucha mal, o hermano algo Jorge. peor, ¿perfecto? Para que no se interprete que lo que hizo David. La Biblia dice, se escucha mal, discúlpame, entonces voy a tener que dejar porque lo que Sí. pasa es que voy manejando Se y... se le está entrecortando, hermano Jorge. Ah, ok, está bien. Siga avanzando, que ahí se escucha bien. Eh, decía es que por donde ando hay poca señal porque estoy realmente lejos de la ciudad y, y entonces se va a estar cortando. Entonces, porque por aquí, deja ver, sí, se ve que no hay mucha señal. Pero bueno, en síntesis, lo que quise dejar dicho es que la responsabilidad del pecado de David no es que cae sobre su hijo, sino que ellos lo que hacen es que desafortunadamente copian lo mismo o lo hacen peor. Ellos lo pudieron haber hecho mejor, pero desafortunadamente lo hicieron peor. Y si usted se da cuenta, la genealogía de los hijos de David, usted mira la historia y se va a dar cuenta que déjame ver, sí, no he visto todavía un solo que no haya terminado mal. Todos terminaron mal, todos terminaron mal. Hicieron cosas malas, precisamente, y a raíz de los pecados y la poligamia y la disfunción familiar que tenía David. Santo. Y lo dejo ahí. No sé Amén. si entendió mi hermana, la hermana Diana. Diana Díaz. No sé Ay, hermano, si yo, entendió. eh, Y si no entendió algo, diga exactamente qué no entendió para. pues que yo lo llamo que el pecado cae sobre que el pecado de los padres caen sobre los hijos. Yo solamente lo decía a mi hermano en aporte, puedo estar mal, mi hermano, puedo estar mal, y si estoy mal tengo que seguir estudiando este tema porque para mí este tema es demasiado importante. En lo que me dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas y ni la honrarás, o sea, está hablando de los dioses paganos, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito hasta la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, dice que visita de la tercera hasta la cuarta a los hijos de la tercera y cuarta generación. Eso uno. Usted dice que como consecuencia del pecado de David, ¿verdad? Dice que, o sea, que lo que transmite ahí como disfunción familiar es la consecuencia del pecado de David, ¿verdad? Es lo que dice mi hermano. Ajá, Lo que sí, sí, Amén, Sí, amén. lo que la ¿cierto? hermana sí, quiere decir sí, es que sí, los sí, pecados Eso, sí. generacionales. exactamente. Y lo que yo digo que puede ser es que Dios dice en su palabra que Él visita la tercera y cuarta generación de los hijos. O sea, de que sí mi hijo tiene consecuencias. ¿Por qué lo decía mi hermano? Porque en el momento de ese niño haber nacido no deseado, hay una consecuencia y no hay algo bonito de eso. Entonces, no sé, mi hermano. Ok, mi hermana, Le mire, prometo que voy a no, seguir estudiando el tema. no, mire, cuando usted participó, cuando nosotros estuvimos estudiando ese libro, que nosotros venimos desde el Éxodo estudiándolo, y yo recuerdo como ahora que nosotros caímos ahí y yo traté de explicarle
exactamente qué es lo que significa ese versículo y a qué que se refiere. También yo le leí el versículo que habla Ezequiel. Si usted puede hacer memoria de esa clase, que nosotros duramos como 3 o 4 días hablando sobre eso, que el Señor dice claramente que el alma que pecare, que el hijo no llevará el pecado de su madre, de su padre, ni el padre la responsabilidad del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Ok, Amén. Jehová también habló de eso y yo le llegué a explicar eso. Ahora, ¿qué es lo que significa el versículo donde dice que Jehová Dios visita la maldad de los hijos, de los padres sobre la primera, tercera y cuarta generación? Eso tiene un significado, mi hermana, y es que recuérdese lo que dice, que él visita la maldad. No es que Dios castiga por haber el padre cometido el pecado. ¿Ok? ¿Qué significa eso, mi hermana? Que si yo soy el rey, por decir esto, yo soy el rey, y yo como rey cometo un pecado, y viene un hijo mío y dice y comete ese pecado de igual manera por ser hijo del rey, y él se siente que por ser hijo del rey lo puede hacer, le voy a decir, Dios, esa maldad, él la va a visitar y la va a condenar sin importar quién sea. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío vivía de lo que era la jerarquía. O sea, yo soy levita, yo tengo acceso a donde otro no tiene acceso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy hijo de Aarón, si yo soy descendiente de Aarón, entonces yo puedo hacer tal cosa que otros no pueden hacer. Jehová dijo, la maldad de los hijos, no importa de quién hijo tú seas, no Amén. importa la jerarquía que tú tengas, si Amén. cometiste una maldad, sépalo que yo la voy a castigar. Amén. Ahora, eso no significa, porque escuche esto no significa que porque Jorge Pérez es un pecador que anda cometiendo adulterio, matando gente, sus hijos van a pagar el pecado que está cometiendo Jorge. Ahí entonces nosotros le estamos diciendo a Jehová, Jehová, tú no eres justo. Y la Biblia dice que Dios es justo, o sea, él es el juez justo que le da a cada quien lo que merece y activa algo que se llama misericordia, que al hombre que merece la muerte no le da la muerte, sino que se la quita por su gracia y su misericordia. Ahora bien, ¿qué quiero decirle con esto, mi amada? Que el texto hay que entenderlo en su contexto para poder entender lo que la Biblia te quiere decir, porque nunca es lo que la Biblia dice, sino lo que ella te quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Jehová no va a dejar impune el pecado que cualquier persona cometa, sin importar la jerarquía. No importa de qué línea de familia tú vengas. Si tus hijos cometen pecado, no importa, no, porque mira, él es el hijo del pastor. Sí, como hijo del pastor lo voy a hacer. Tú sabes lo que pasó con Miriam. Miriam era hermana de Aarón. Era hermana de Moisés. ¿Y qué hizo Jehová? Porque ella puede criticar. No, eso está prohibido. No. Lepra Lepra le caía. Le mandó lepra para ella sin importar de dónde tú ven. Entonces, Claro. eso es, mi hermana, lo que quiere decir el texto. Su hijo, mis hijos, ninguno de nuestros hijos van a pagar el pecado que yo cometa. Esa sería la injusticia más grande que pudiera existir. Y Dios es un Dios justo. Entonces, quiero saber si ese punto usted lo puede entender. Sí, mi hermano, Hasta ahí. el error que yo veo que cometí es no que cae, sino la consecuencia. Mucho O sea, menos, mi hermano. para mí de esas dos pronto cosas es lo mismo. suenan como igual. O sea, para mí sonaban como igual, pero veo que son dos cosas diferentes. Cae y consecuencia es el error que hay aquí. Pero de todas maneras, perdón, hermano. Yo Sí, pienso que yo- puede ser también,
puede Sí, ser que ella entiende como la influencia también, la influencia que puede ejercer, que por ejemplo, eso es lo que prácticamente el hermano estaba diciendo, que es como la disfunción que se creó en la familia. Entonces viene no consecuencia, sino que viene la influencia de ese mismo pecado. Ajá. bien, ok, Que esa yo la parte, llamaba como igual, mi hermano. O sea, yo la describía como que cae, lo veo igual como consecuencia, no, pero no es así. ok, Ok. lo que quiero explicar, mi hermana, es que no se debe de utilizar el texto que dice que Dios visita la maldad sobre los hijos, de la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué lo que pasa con eso, mi hermana? Es que si yo utilizo ese texto para tomarlo de esa manera, yo estoy diciendo que mi hijo que decidió vivir una vida en santidad, que mi hijo que decidió vivir una vida bien para Dios, ahora él va a pagar una consecuencia de un pecado que él no cometió. Entonces, la Biblia no es eso lo que enseña. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que mis hijos sí van a ver si yo soy un hombre borrachón? Si yo soy un hombre que maltrato a mi esposa, si yo soy un hombre adúltero, si yo soy un hombre que malgasto el dinero, si yo soy un hombre que todo me lo veo. Claro, mis hijos van a vivir una consecuencia, pero no, pero es una consecuencia directa a causa de todo el derroche que yo estoy haciendo. Y Claro del está. sentimiento de lo que se está viviendo, amén. Exacto, y de lo que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, que yo Sí, mi soy un, hermano, entonces, tiene razón, porque entonces, ya encontré aquí donde dice Ezequiel 18:19 dice, y si dijeres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según y la justicia, guardo todos mis estatutos y cumplió de cierto vivirá, el alma que pecare, esa morirá. O sea, está hablando de que cada uno paga sus consecuencias. Bueno, sí, hermano. es responsable, que cada quien es Es responsable responsable. de todos de sus De, errores. Cada uno Ya, de todas sus es bueno, acciones, responsable. su Sí. bien. comportamiento, de todo. Bueno, qué bueno, mi hermana, que lo entendió. Hermana Mantica, discúlpeme el tiempo, pero Perdón. necesitaba No, está muy bien. explicar el Gracias, punto. muchas gracias. Que- Estuvo bueno, Está hermana excelente. Jorge, que ella dijo que estábamos muy callados. Ahora hablamos todo. Gloria a Dios. Eso es verdad. Eso quería yo que hablaran porque estaban muy callados. Muchas gracias. Aleluya. Muy bueno ese aporte que es hermano Jorge. Que el Señor le bendiga. Y bueno, en conclusión, para concluir esta noche, David paga las consecuencias de su pecado. Amén. Mañana estaremos viendo entonces cómo son esas consecuencias de ese pecado, cómo Dios lo reprende y para que no se pierdan el capítulo de mañana. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro aporte. No, bueno, entonces a dar por terminada la clase de esta noche. Y las Muchísimas gracias preguntas, por... y las preguntas. Ay, mi hermana, dígame. Están ahí en la pantalla. Gloria a Dios. Las preguntas. Ustedes quieren que yo les haga las preguntas. Antes de eso, mi hermana Iliet tenía la mano levantada. Qué pena. Ella la bajó, pero no sé si aún quiere hacer algún aporte. Si todavía está por ahí disponible mi hermana Iliet. No, mi hermana, ya el tema quedó claro. Ok, bueno, mi hermana, gracias. No, gracias. Bueno, las preguntas que yo... bueno, gracias, mi hermana. Qué pena, yo he visto su mano levantada, pero no quería interrumpir, entonces No se preocupe, no se preocupe. lo tenía I'm so- pendiente. Bueno, mi hermana. Disculpe, nos tomamos un chin de tiempo hablándole, les cogí unos minutos, pero bueno, creo No, que no, fue no, no, evidente que... no hay problema. mm, No, es muy importante, es que el tema es bastante amplio y era necesario aclarar. Esos puntos fueron muy buenos. Tranquilo, mi hermano. Por eso Y no iba a tuvo, hacer las preguntas, hermana porque yo... Martí, que tuvo bueno la intervención del hermano Jorge, porque como yo opiné 2 veces, sentí que me extendí, pero ya yo quería que alguien saliera a decir que ella no tenía la culpa, que toda la culpa recaía sobre David, pero qué bueno que se habló. Amén. Amén. Ya que usted tocó ese tema, Malfi, yo no iba a hablar,
Pero ya que usted tocó ese Bueno, punto, quería decir algo, que es bueno, quería decir algo, que es real que ella no tuvo la culpa de de esa que, seducción. exactamente, porque en el versículo 2 el que estaba en la terraza, a veces malinterpretamos y decimos que ella estaba en la terraza. Ella no Sí, estaba en la terraza. Quien no, estaba ella en la está, terraza era David. Ella sí, estaba en su casa y él en su fue el que la recámara, mira. vio. Entonces, quedó bien claro todo el punto de que ella no tuvo culpa, de que ella fue llamada porque el rey la mandó a llamar. Vimos todo ese punto de que en esa época la mujer tenía prácticamente que someterse. ¿Quién se iba a negar una petición del rey? Pero ella llega el momento que ella también cae en el acto de pecado. Sí, amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra misma lo dice y que dice que ella dice y envió David mensajeros dice y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y dice y él durmió con ella. Dice que luego ella se purificó de su inmundicia Sí, y amén. se volvió a su casa. Es decir, que ella no tuvo culpa porque fue el rey quien la manda a llamar. Ella no Amén. se puede negar a la petición del rey, pero sabemos que era una mujer casada. Sí, Entonces, en ese momento ella también cae en pecado. Aunque Amén. sí, no se podía negar, pero en ese momento ella cae también en pecado. Si no, porque sabemos que la mujer después tuvo que purificarse. Y cuando las personas se purificaban es porque las personas habían cometido pecado delante del Señor. amén. Entonces, ese momento, ella, aunque no se puede negar, ella tiene una relación con él y entonces por eso es que ella se ve pues en la necesidad, dice la palabra, que purificarse de su inmundicia. Era el punto que quería decir mi hermana Mática. O sea que mi hermana también Amén. pecó en el momento que ella ocultó el pecado a su esposo, ¿cierto? Por supuesto, sí, aunque ella no se podía negar, aunque ella no pudo decir El rey. Al rechazar al rey. rey porque era el rey, las Ujú. mujeres no tenían, pero llegó al acto Sí, sexual. Ella se traicionó a dejó. su esposo Amén. involuntariamente, pero ella también cometió, en ese momento, ella cometió también pecado. Se Amén. acostó con un hombre que, aunque no pudiera opinar, aunque no pudiera negarse, pero se acostó con un hombre que no era su esposo. Sí, porque ahí ya hay Qui- adulterio. qui- Amén. Ya, Amén. ok. Quiero hacer una pregunta ahí mismo. Si una mujer es violada eh, y tiene a su esposo que cayó en adulterio ella, una No, pregunta. No, 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 yo pienso No, que el pecado de ella no fue porque la obligaron a tener la relación con ella, sino al ocultar lo que hizo con su esposo, o sea, al ocultarle a su esposo lo que ella hizo. Eh, Ahí es es donde que, yo veo. es que ella nunca le Y, ocultó nada a su esposo, mi hermana, porque el claro, esposo, el esposo nunca llegó a su casa. nunca eso llegó a ya le iba a donde Ah, no decir ella. ahora. alcanzó a llegar. Sí, sí, tiene razón. Sí, Nunca no. Claro, llegó a su eso le iba casa. a decir. La, Dios no la, permitió ahora, que eso se ahora, diera. ahora bien, lo que se ha tratado de resaltar no es ni siquiera si ella cometió pecado o no cometió pecado, sino que de quién era la culpa. El Sí, hecho de ella tener relaciones con David, obviamente, solamente por tener el coito, eh, o sea, ya estaba en el adulterio por tener Ujú, relaciones con alguien que no era quien le ujú. correspondía. Pero ahora bien, ¿cómo ella iba a defenderse de la voz del rey? Fíjese que ella no cometió adulterio con nadie más, fue con el rey. Y la razón es porque no podía negársele al rey. Mi Señores y amén. hermano, señores, entonces eso es ese es una el punto. violación. Entonces eso fue Es- violación él y violó, punto. él El, violó Eso. los todo, derechos, todo. él violó los derechos de ella, claro que lo Sí, violó. Ujú. todo. Claro, Todo. Ah, ya, Por ya, eso ya. fue no que a fue papá no le ella, agradó. él no le hizo una consulta, mira, ¿qué tal? ¿Quiere que tengamos relaciones? Mira, ¿quiere que tengamos noviazgo? No, David la mandó a buscar y se acostó con ella. Y la Eh, tomó, amén. La Claro, tomó, pero o ¿La hay sea, obligó? un La punto también obligó. ahí que también no sé es que si, el hecho si nada más habla. de él, escúchame, mi hermano, el hecho Okay. nada más de ella no tener la opción del derecho Es es violada. una violación. Sí, sí, Es tiene una razón. violación. Ujú. Hermano, David, los pecados, el pecado, por eso le decía que realmente para poder mirar todos los puntos,
todos los puntos. Claro, se respetan todos los puntos de vista. Aquí el hecho de que cualquier persona quiera creer otra cosa no es que como O que lo que yo entienda estoy otra tratando de cosa. decir es, o entienda otra cosa, no es que eso tiene que ser así, como lo que yo dije, eso es, no, simplemente estoy tratando, por ejemplo, el punto que trató la hermana Iliet es un punto que de igual manera se entiende, se comprende. Ahora, cuando usted analiza la situación de lo que está pasando, usted se da cuenta de que ella le violaron su derecho. Sí, amén. Ella le violaron su derecho. El rey lo hizo atento a él, atento a que él era el rey. Entonces, solamente con eso, ella queda eximida del asunto. Fíjense que el niño muere, no es por ella, el niño Por muere David. por David, el Sí. niño muere por David, no es por ella. Ujú. Y David sabía todas esas cosas. Dice que ustedes van a ver después, que todos lo saben, que él ayunó, hizo un sinnúmero de cosas para que el niño no se muera, pero Y ella lo sufrió. ella, claro que ella lo Amén. sufrió. Entonces, todo fue por David, todo el asunto fue de David. Si David no mata a Uría, si David no la manda a buscar, Betsabé nunca se iba a parar al frente al palacio, Frente a él, nunca, amén. Amén. nunca se iba a parar ahí. Entonces, todo lo que pasó fue responsabilidad del rey que tenía que mantener el orden. Ya, terminó hasta ahí. Amén. Amén. Tremendo. Yo creo que Hermano Está Jorge, extenso, extenso. este capítulo vamos a Mucha cogerlo información. para una semana de ayuno, hermana Elie. Ustedes quieren que hacemos vigilia hoy. y quiere que les haga Mañana, las Dios los bendiga. preguntas. Y quiere que les haga las preguntas. El tema que le hagan uno así Hay flotando. que hermano. dejar ver las preguntas. Quería No. decir, aportar algo. Y sabe que hay un punto que está ahí que no se lo voy a tocar, porque si se lo toco, usted sabe lo que va a pasar. Hay un Amanecemos. punto Silvia. dentro, hay un punto dentro de ese capítulo que el día que decidan que lo estudiemos de manera solo el capítulo una semana, si lo deciden hacerlo así, ustedes verán que ahí hay algo que nosotros siempre lo hemos visto de una manera, y cuando usted lo analiza en su contexto, entonces ahí se da cuenta de otras cosas, pero se lo dejo hasta ahí. La hermana María En este Barrera mismo dijo que capítulo, iba a dice hablar. usted, hermano, en este mismo Sí, capítulo. sí, Sí, ese sí. mismo capítulo. Ay, hermano, denos lo que a mí me gusta. Oh, no, es una clase. Después, hermana Diana, si el hermano Jorge dice eso a las 5 de la mañana, dice, vamos a cambiar ahora para el... Lo que pasa es que el hermano Jorge No, quiere que lo acompañemos ahí en el viaje. Sí, ah, sí. Tremendo. Para que no no, se duerma. señores, no, señores, en la clase de Martica hoy. No, aquí la clase es de todas, aquí estamos todas para aprender, para aportar y para poder discutir. Bueno, No, buen no punto, sé, buen mi punto. hermano Jorge, ¿hacemos las preguntas? Sí, sí, hágala, no se preocupe. Dele para allá. Amén, quería aportar algo. Ah, ok, sí. Dígame. Bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. amén. Oh, gloria a Dios. Quería decir que es muy importante el tema que estuvimos estudiando, gracias a Dios por nuestros maestros, gloria a Dios, damos gracias a Dios por ello, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y algo muy importante, no es el versículo, pero más adelante vamos a ver cuando el profeta visitó a David David. y le hizo ver el pecado de él, cuando le habló de que había un pastor que tenía una oveja y Sí, había ese capítulo es para otro que mañana. sí. Amén. Entonces ahí él pudo meditar en el pecado que él cometió. Amén. Que él, como dice el maestro y dice todo, el rey, él se estaba paseando era en no me recuerdo cómo se llama eso, Por su palacio. el palacio, sí, y él debía estar en la guerra, era.
Amén. Amén. Y y en la Cometió película que yo pecado. vi, la parte de donde estaba esa mujer habitando, que quedaba su habitación, era la parte de atrás del palacio. David fue muy curioso. Sí, Así es. Así es. ya usted sabe, eso en verdad yo me pongo a escucharlo a todo y ahí, y yo meditando, eso como que hasta miedo me da, porque imagínese usted todo lo que él hizo y también con esa persona, Urieteos, que era un guerrero, no quiso ir a su casa, como dice, todo lo que está oculto saldrá a la luz. Mira cómo él Así es. no quiso ir a su casa, no quiso. Lo emborracharon y no fue a su casa. Ujú. Gloria a Dios. Ya usted sabe. Bueno, miremos ahí las partes Dios tenga de las misericordia preguntas. de nosotros, amén. Amén. Señor, nos guarde de Desea. todo Amén. mal. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana, por su aporte. Bueno, esas preguntas, hay algunas que de pronto no es necesario contestarlas, pero más para que lo piensen. Dice, ¿qué señales de advertencia ignoró David antes de caer en pecado? Bueno, esa, si alguien me puede contestar esto, ¿qué creen ustedes que hubo como la primero que David ignoró y que fue lo que hablamos de que fue el primer error que él cometió? ¿Cuál fue esa advertencia? Dice Ignorar. El no consultar a Jehová. dice su palabra que era el día de todos los reyes salir a la guerra. Amén, amén, mi hermana. Esa fue exactamente. David tenía que estar en la batalla con su ejército, pero su ausencia lo dejó expuesto al ocio, a la comodidad y a la tentación. Entonces, ese fue el descuido de su responsabilidad como rey, como lo que nos estaba enseñando el maestro Jorge, que nos decía acerca de esto. Entonces, fue su primer error y esa fue esa señal que él ignoró. Fue algo que él tenía que hacer y no hizo. Segunda pregunta, ¿por qué crees que David no fue a la guerra con su ejército como solía hacerlo? ¿Cuál creen ustedes que fue la razón o sea, es algo para pensarlo? ¿Por qué creen ustedes que David no quiso ir a la guerra? Autoconfianza por toda la batalla que Sí. ya Jehová le hubiera dado y le hubiera entregado. Ya su reino estaba sólido. Nadie podía contra él. Amén, amén. ¿Alguien más? Está muy bien, mi hermana Malfi, muchas gracias por la respuesta. Dice, sí, él tuvo mucha confianza en sí mismo. David ya era un rey que estaba consolidado, ya él tenía un ejército que ya era fuerte y tenía un general que era fiel y muy bueno, que era Joab. Entonces, haber sentido que ya no necesitaba exponerse al peligro y que simplemente se podía quedar y mandar a su general Joab y entonces él se quedó en Jerusalén. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Malfi. Número 3, ¿qué destaca en la actitud de Urías? Mi ¿Qué hermana, podemos aprender de su muchas cosas, la Ujú. lealtad, la integridad, la humildad, ¿verdad? Porque digo la lealtad porque él obedeció a David. Hay muchas características, mi hermana, la Siervo confianza, la fiel, humildad, siervo fiel también. la integridad. Amén, amén. Sí, exacto, muy bien. Muchas gracias, hermana. Eso es Valiente. realmente, así es. Pregunta número 4. ¿Qué enseñanzas nos deja este capítulo sobre el peligro de tratar de ocultar el pecado? Que Dios siempre lo Que- hace salir a la luz. Que Lo podemos revela a la ocultar, luz. Que no podemos hay ocultar nada la cosa oculto.
No hay nada oculto. Podemos ocultar nuestras cosas a los ojos del hombre, pero para Dios nada, nada. Amén, amén, aleluya. Así Tenemos es. nada. Y todo saldrá a la luz, todo. Amén. Todo Amén. saldrá a Y la lo luz. dice la palabra. La palabra nos dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así es, mis hermanos. Y la última pregunta, la número 5. ¿Qué debemos hacer cuando fallamos a Dios y a otros en lugar de encubrir nuestras acciones? Reconocer. Confesar nuestro pecado y pedir perdón. Pedir Reconocer y perdón. confesar. Amén, amén. Y Arrepentirnos. apartarse de corazón. Amén, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Excelente. Un capítulo que nos deja mucha enseñanza. Como dice el hermano, que hay que profundizar mucho más. Les invito a que vuelvan y lo lean y que el Señor sea dándoles más sabiduría y más entendimiento para sacar la enseñanza que realmente Dios nos quiere mostrar a través de la vida de David. Porque hay algo muy importante que siempre tenemos que aprender también, y hay un dicho que dice que debemos mirar por el espejo de otras personas. Entonces, si alguien cometió un error y alguien hizo algo, ok, miremos que nosotros no caigamos en lo mismo, que eso nos sirva de experiencia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Si mi hermana Malfi nos quiere dirigir en oración para despedirnos y darle gracias al Señor por su palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es un privilegio. Amén. Amén. Gracias, mi Padre hermano. celestial, gracias. Gracias por este Señor. maravilloso encuentro, Señor. Gracias por Sí, cada uno de Señor. los que se pudieron conectar y quedarse hasta este horario, papá. Gracias porque solo tú, Señor, dice tu palabra, que pone el querer como el hacer en la vida de nosotros. Gracias por esta hambre. Gracias por esta pasión, Padre Santo, en un tiempo tan difícil, Señor, donde tu pueblo muchas veces es distraído con cualquier cosa, Señor. Así como revelaba este capítulo, que David, Señor, tenía una asignación y fue sus ojos ilustrados por otras cosas, Señor, la cual tú no lo mandaste a hacer ni lo llamaste. Pero, Rey, te damos gracias, porque para eso está el manual de instrucciones, Señor, para nosotros aprender de los errores y también, Padre Santo, ver más adelante a través de tu palabra cuando un error, Señor, es cometido por cualquier hombre o mujer y tu gloria, tu misericordia, tu gracia se manifiesta. Y más adelante vemos y nos encontramos que tal vez eso mismo pueda acontecer, pero también tú permites que aquel hombre o aquella mujer sea librado por tu gracia, por tu amor y tu poder. Gracias, Padre, por cada maestro. Gracias por mi hermana Martica. Bendícela grandemente, Padre. Mira a su esposo, sus hijos. Supe lo que ella necesita. Dale más conocimiento, más entendimiento, más destreza, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, siga usted morando en nosotros, redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, enseñándonos, Señor, qué es correcto y qué no es correcto delante de tus ojos, para buscar agradarte a ti más que a los hombres. Enséñanos, Señor, a caminar cada día en santidad delante de tu presencia. Bendice a mis hermanos, Padre Santo. Fortalécelos. Dale fuerza como el búfalo. Mira a mi hermano Jole, que está transitando en la carretera. Ayúdalo a guiar, Padre, a salir todo bien, a regresar a su casa bien, a su familia. Guarda a sus hijos de una manera especial. Mira a Lázaro, Señor. Mira a Elías. Mira a cada uno de mis hermanos. Bendícelo en gran manera. Supe lo que necesitan, papá. Mira que estamos viviendo tiempos difíciles. Padre, el enemigo trae mucha opresión, Padre Santo. Pero ayúdanos a nosotros a mantenernos envueltos a lo que tú nos has llamado en tu santa palabra, para recibir por gracia y dar por gracia lo que por gracia recibimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.
Amén, amén. Gracias, mi hermana Malfi. Que el Señor la continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén, Bueno, mis gloria. hermanos, muchas gracias por este tiempo, por su atención, por su presencia, por su colaboración, Por sus gracias. Que el Señor les bendiga, que bendiga su entrada y su salir desde ahora y para siempre.